Listo, Cris, ya, perdóname, solo. No te preocupes. Yo dije, ya Listo, se me desapareció. aquí estoy, perdóname. Sí, te dije, creo que, no te dije que me disparaba 30 segundos, pero creo que le cancelé antes el sonido. No, bueno. Ya, aquí estoy lista. Claro que sí, mi querida Carlita. Un minutito nada más para que... Bueno, pues vamos a iniciar esta segunda transmisión del día de hoy desde Indecal, como lo puede ver todo el foro jurídico. Quien no conoce a mi querida Carla Prat, estará con nosotros, mi querida Carlita. Este fin de semana por fin tenemos de regreso aquí en Indecal y con uno de los temas más interesantes que desarrollas, como es el ofrecimiento de medios de prueba y su admisión. Mi querida Carla estará eh, es un curso bien interesante, Carlita, porque lo has diseñado en dos sesiones, una que va a ser 100% virtual y la otra que va a ser híbrida el día sábado, en donde van a poder participar de manera virtual, pero también de manera presencial, ya que se va a estar desarrollando en la sede de INDECAC de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Y esta plática es una plática introductoria para todos ustedes, para que conozcan un poquito los puntos medulares que se van a estar desarrollando en estas dos sesiones con mi querida Carla. Como siempre, bienvenida a INDECAC. Gracias, Cris. Es un gusto estar de nueva cuenta en Indecac y además con esta mezcla de una primera parte virtual, la otra parte presencial y hablando además de un tema que yo he insistido que es sumamente importante en la práctica. Sabemos que dentro del procedimiento penal pues tenemos estas tres etapas y sin duda alguna la etapa intermedia es una de las más difíciles, es una de las más técnicas, donde muchas veces los juicios realmente no se ganan o pierden en juicios, sino en etapa intermedia. Porque, por ejemplo, no sabemos ofrecer medios de prueba de manera correcta o no sabemos debatir ya estando en la audiencia como tal la admisión o exclusión de estos. Así es que básicamente nos vamos a enfocar a eso. Primero, a dar recomendaciones sobre cómo se deben de ofrecer los medios de prueba, por supuesto desde la parte escrita, en esta fase de la etapa intermedia, y luego ya lo estaremos haciendo ahí en vivo en el taller para ver cómo debatir la admisión y exclusión de medios de prueba para poder mezclar ambos temas que básicamente están vinculados con un solo tópico, que es depurar los medios de prueba. Es muy importante recordar que en la etapa intermedia básicamente lo que hacemos es depurar tres cosas: los hechos, el derecho y los medios de prueba. Así es que nosotros nos vamos a enfocar justo a la depuración de medios de prueba desde cómo ofrecerlos hasta cómo debatir admisión y exclusión. Y aquí sería importante resaltar, mi querida Carlita, fíjate, varios ponentes, entre ellos tú, destacan y hasta jueces, que la parte medular precisamente del proceso penal es la etapa intermedia, porque esto nos va a impactar directamente en la etapa de juicio. Claro. Entonces, yo creo que esa importancia de saber ofrecer esos medios de prueba, de saber hacer una correcta depuración de la etapa intermedia, porque aquí, ¿cuáles serían las consecuencias como más graves que tendríamos, mi querida Carlita, al no trabajar bien esta etapa intermedia que nos va a impactar en juicio? Claro, vamos a la más grave, el no saber ofrecer de forma correcta los medios de prueba, que llegues a la audiencia intermedia como tal y te excluyan prácticamente todo tu material probatorio o algunos de los medios de prueba más importantes, lo cual nos llevaría a llegar a juicio básicamente sin material probatorio o con material probatorio insuficiente. Pongamos un ejemplo, ofrecer un típico error. En lugar de ofrecer muchas veces a la prueba pericial desde la perspectiva del perito, porque eso es lo que va a juicio. A juicio no va el dictamen, va el perito que hablará de su dictamen. Y un típico error que se comete en las intermedias son las partes que ofrecen el dictamen en lugar del perito. Y ese es un error que va directo con un buen litigante como contraparte en la audiencia para que se excluya. Y entonces estaríamos dejando básicamente a la víctima sin esa información pericial o probablemente al acusado, lo cual podría ser delicadísimo porque si a lo mejor ese medio de prueba es fundamental para demostrar el hecho o para demostrar su responsabilidad del acusado o al revés, ¿no? Para poder trabajar nuestra postura desde la perspectiva de demostrar, por ejemplo, que el acusado no fue quien cometió ese hecho, pues lo estaríamos dejando sin ese medio de prueba que puede ser fundamental para cumplir con nuestra teoría del caso en juicio, lo cual podría ser desastroso,
Otro ejemplo, probablemente al momento de ofrecer los recibos que tenemos para demostrar la reparación integral de la víctima, cometemos un error al momento de ofrecerlos en la fase escrita de la etapa intermedia y entonces me los excluyen en la audiencia intermedia y dejo a la víctima sin nada para que podamos ir a juicio y demostrar esos montos de su reparación integral. Esos son dos, digamos, de las peores situaciones que podemos enfrentar, porque eso básicamente nos llevaría a ir a juicio sin el material probatorio suficiente para poder demostrar la responsabilidad y la existencia del delito o para trabajar nuestra postura desde la perspectiva de la defensa. Así es que por eso es tan importante que hagamos un excelente trabajo en etapa intermedia para que de esta manera llegue a juicio lo que necesitamos en juicio y eso ya me permite tener pues un gran paso. Claro, luego vendrá lo otro complejo, que es producir e incorporar esa información en juicio de una forma generosa, pero ese ya es otro tema totalmente diferente. Y mi querida Carlita, fíjate, dentro de los temas que se van a estar desarrollando con ella en estas dos sesiones, recuerden que la primera sesión es mañana, viernes 30 de agosto, que es 100% virtual. Solo la sesión del sábado, 31 de agosto, es híbrida, pueden participar virtual o presencial. Tienes dentro de los puntos a desarrollar el ofrecimiento de medios de prueba en la etapa intermedia, pero después viene también la cuestión del debate sobre admisión y la exclusión, lo que estás mencionando. Y aquí sería importante resaltar la importancia de este taller, mi querida Carla, porque a veces podemos decir mucho, pero no estamos diciendo nada en realidad. Y aquí viene la importancia de saber estructurar ese debate en esta etapa intermedia para la admisión de estas pruebas. Fíjate que yo escucho una queja muy común en general en las audiencias, en los cursos, donde decimos muchas veces, es que los jueces en la etapa intermedia admiten todo, ¿no? O los jueces a veces también escucho quejas, ¿no? Así como en corto, es que las partes permiten que pase todo a juicio. Y yo creo que, claro, a ver, aquí tenemos dos tópicos importantes. De entrada, es cierto, a juicio muchas veces llegan cosas que no debieron de haber llegado a juicio. Y eso pasa por dos factores medularmente. El primero, porque las partes no sabemos hacer nuestro trabajo, porque no sabemos debatir en intermedia un tema de exclusión. A veces, por ejemplo, es increíble cómo cuando llega ese momento para debatir en la audiencia intermedia, nadie pide que se le excluya nada a ninguna de las partes. Yo no dijera, bueno, es que revisas la investigación, revisas el escrito, está perfectamente bien hecho, pero no. El problema es que no pedimos esas exclusiones y si las pedimos, muchas veces no se saben pedir. Escucha una vez el argumento en la audiencia y piensa uno, bueno, es que claro, ¿cómo estás esperando que el juez te excluya si tu argumento fue incompleto, deficiente? A veces me ha tocado alguna audiencia que ni siquiera entiende uno lo que está diciendo la contraparte. Entonces, si uno ni siquiera entiende la solicitud de exclusión, pues ¿cómo esperamos que el juez excluya? Así es que necesitamos trabajar con solicitudes de exclusión claras, precisas, entendibles, debidamente motivadas. Nos falta en general en Latinoamérica trabajar muchísimo la capacidad argumentativa en la audiencia, pero claro, luego viene también la contraparte, el que yo sepa cómo defender la exclusión que está planteando la defensa o la fiscalía o la asesoría jurídica para garantizar que mi material probatorio sí llegue a juicio. Y es cierto, también desafortunadamente a veces llegamos a tener juzgadores que admiten absolutamente todo cuando hay debates de calidad y desafortunadamente permiten que llegue a juicio aquello que no debe de llegar. Pero claro, yo necesito tener la tranquilidad de haber hecho un buen argumento en la audiencia, porque si así me toca algún juzgador con un criterio que no resuelva conforme a derecho, pues puedo apelarlo y en la apelación seguramente tendré un resultado generoso si es que hice un buen argumento en la audiencia. Así es que esa es la razón por la cual debemos de tener mayor preparación en ese punto, saber cómo debatirlo, cómo defenderlo, para que tengamos un buen resultado y que quitemos cuestiones que no deben de llegar a juicio a la contraparte y que sepa defender también mi material probatorio para que a juicio llegue lo que debe de llegar a juicio. Y fíjate qué bueno que lo dice alguien como tú, con tu trayectoria, con la experiencia y con los resultados probados que tienes como abogada postulante. No podemos echarle la culpa siempre a los juzgadores, porque tú lo acabas de decir, muchas veces tenemos nosotros la culpa como abogados Mm. defensores de no saber debatir, de no saber estructurar, de no hacerlo de manera correcta, y más en estos tiempos tan
de tanto Sí. revuelo que hay con el Poder Judicial, no podemos culpar solamente a los jueces en no saber nosotros hacer nuestro trabajo, mi querida Carla. Es correcto, es muy fácil a veces decir, es que el juez resolvió de una pésima manera, es que el juez es un corrupto, es que... Y la realidad es que cuando uno es objetivo y revisa la audiencia, en muchas ocasiones la realidad es que las partes hicimos un trabajo endeble, un trabajo inentendible, un trabajo eficiente. Claro, también hay que decirlo, ¿no? De pronto sí llegamos a tener algunas resoluciones que son contrarias a derecho, pero bueno, para eso tenemos las apelaciones o los diversos recursos, dependiendo la materia. Para eso tenemos algo tan importante que necesitamos comunicar hoy en día con todo lo que estamos viviendo, el amparo, que nos permite muchísimas veces defendernos justo de esas decisiones que sí, a veces llegan a ser arbitrarias, pero también, claro, la importancia de que nos preparemos, porque es muy fácil decir, es que el juez no resolvió conforme a derecho, es que el juez es un corrupto, es que el poder judicial no sirve. Y la realidad muchas veces es que lo que no sirvió fue nuestro argumento o nuestra actuación en la audiencia. De ahí la importancia de seguir preparándonos, estudiando y fortalecer lo que hacemos absolutamente todos los operadores en el sistema de justicia. Y claro, porque eso que mencionas es bien importante, la cuestión del amparo, que muchos de estos asuntos llegan a juzgados federales. Si tú demuestras, porque para eso están las grabaciones, porque por eso las audiencias son videograbadas, que tú hiciste el argumento correcto, hiciste un correcto ofrecimiento de pruebas y toda esta parte, y fue responsabilidad del juzgador, para eso lo tenemos. En cambio, cuando queda acreditado que tú no debatiste y al contrario se te toman como actos consentidos, ahí se demuestra lo contrario, ¿no? Es correcto. Esa es la enorme ventaja hoy, uno, de tener audiencias orales, audiencias que son esos debates llevados directamente con el contacto del juez de control y como bien lo dices, que queda videograbado, ¿no? Aquí no hay engaño. Aquí en el video queda absolutamente todo registrado y la enorme ventaja que tenemos hoy es que eso posteriormente puede llegar hasta el amparo, donde una autoridad federal revisará esa actuación y entonces determinará si la actuación de ese juez, ya sea local o federal de primera instancia, estuvo apegada a derecho o no. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo es bien importante compartir, no con los abogados, porque los abogados creo que la mayoría de nosotros entendemos la enorme importancia del amparo y de tener jueces que realmente sean estudiosos, imparciales, algo importantísimo hoy en día, independientes para resolver estas determinaciones. Pero si nos están viendo personas que no son abogados, que por favor sepan que el amparo nos permite que en esas determinaciones donde tenemos a veces, sobre todo en las partes del país que no hay independencia judicial en materia local, cuando llegamos al amparo es diferente, porque ahí sí hay independencia judicial, porque ahí tenemos juzgadores de carrera, tenemos juzgadores que han estudiado muchísimos años, que han ido pasando por exámenes y que están donde están porque se lo merecen, porque saben. Hay algunos pocos que de pronto sí se llegan a colar, hay que decirlo, sí, no hay lugar perfecto, pero la realidad es que la inmensa cantidad de juzgadores federales particularmente son personas inmensamente estudiosas y que nos dan esa garantía de que cuando llegas al amparo sabes que vas a tener una resolución independiente y conforme a derecho. Esa es la importancia de nuestro Poder Judicial Federal. Y qué bueno que lo mencionas. Yo creo que todos estamos conscientes, todos los que estamos abogados, estamos conscientes de todo esto que estás diciendo y del impacto que traería no tener la calidad de jueces que tenemos, que como bien lo dices, en este momento puede haber sus excepciones, eso lo sabemos porque en todos lados se da, en la política se da mucho más, evidentemente, ¿no? Pero qué importante que reconozcas la importancia que tiene tener esta calidad de jueces. Mi querida Carlita, este taller se va a desarrollar en 2 sesiones. Me Sí. gustaría que comentaras la parte virtual, porque a veces preguntan, oiga, yo nada más quiero la parte del sábado o nada más quiero la del viernes. Sería importante que sepas el por qué se oferta de esta forma el curso, porque que se va a trabajar en la primera sesión del día de mañana, que es 100% virtual, y la parte del sábado, para que sepan el por qué va en conjunto. Claro que sí. Mira,
Algo que hemos insistido mucho con la capacitación y que yo sé que INDECAC también lo ha hecho así en sus programas, es la parte práctica. Algo que tú decías hace ratito, ¿no? Muchas veces uno te dan las reglas, ¿no? De cómo se hace esto y uno dice, ah, sí, ya entendí, está muy fácil, perfecto. Y a la hora que llega uno a la audiencia, dice, no, ay, no, esto no estaba fácil. Creo que no entendí bien lo que tenía que hacer o y ahora cómo lo debato, cómo lo hago. Y eso es lo que estamos buscando con este curso. Claro, primero necesitamos las bases teóricas. Y eso es lo que vamos a hacer primordialmente mañana. Vamos a platicar desde la teoría cómo ofrecer medios de prueba. Yo haré un par de ejemplos para mezclar ahí el así es y luego ver cómo se debe de hacer. Pero el sábado lo que vamos a hacer ahí es construir cada quien. Vamos a trabajar con un caso pequeñito para no perder tiempo leyendo, que se va a enviar desde mañana. Y ahí cada quien va a ir construyendo su ofrecimiento de medios de prueba, ahí trabajando desde el salón y luego vamos a simular esa parte de la audiencia donde cada quien va a tener la oportunidad de debatir que se le excluyan medios de prueba a la contraparte y luego defenderlos a la vez. Y por supuesto, les voy a ir dando retroalimentación de manera directa ahí en el salón de clases para que esto nos permita llevar a cabo la parte práctica. Esto es lo que se conoce como aprender haciendo. Primero tengo la parte teórica, pero luego llevo ya a ejercitarla. Y eso nos permite fortalecer las técnicas de litigación oral, porque recordemos que estas herramientas, la única forma de perfeccionarlas es practicando, porque ahí lo que estamos desarrollando son habilidades. Y las habilidades, la única manera de hacernos buenas en ellas es hacer las cosas, hacerlas, hacerlas, hacerlas. Así es que ojalá, claro, si nos acompañan personas de otras partes del país, de diferentes a Ciudad de México, virtualmente también van a poder trabajar su taller, pero pues si pueden asistir presencial, mucho mejor porque ahí directamente vamos a estar haciendo estas mecánicas. Así es que esa va a ser la combinación que vamos a tener para el curso. Primero teoría y luego vamos a llevar esa teoría a la parte práctica. Pues ahí está la información. Recuerden que mi querida Carlita siempre es súper práctica, tiene una metodología excelente para las clases. Y bueno, pues esta era la parte que queríamos comentar, porque nos han preguntado, bueno, y si estoy en una sesión, en otra, qué bueno que ya lo aclaraste, mañana se va a trabajar la parte sustantiva y el sábado vamos a trabajar toda la parte procesal y se van a realizar, mi querida Carla, algunos ejercicios para estructurar el debate precisamente. Así es, vamos a estar haciendo varios ejercicios. Primero, ofrecer los medios de prueba. Vamos a hacer varios ejercicios donde cada quien de manera individual va a ofrecer sus medios de prueba por escrito, pero luego eso lo vamos a debatir en la audiencia para practicar ambas cosas, tanto la parte escrita como la parte oral. Porque aquí hay que recordar algo. Para que realmente esa depuración de medios de prueba sea exitosa, tenemos que hacer esa combinación. El primer punto es hacer buenos ofrecimientos de medios de prueba, que eso se hace por escrito, pero la segunda parte es hacer buenos debates en la audiencia sobre el tema de admisión y exclusión de medios de prueba, lo cual nos permite tener esa combinación perfecta para llevar a cabo buenos ejercicios y que llegue a juicio todo lo que necesito que llegue a juicio y que le pueda quitar a la contraparte también todo aquello que haya viabilidad para hacerlo y para debatirlo. Así es que estaremos practicando ambas cosas. Pues mi querida Carlita, mil gracias. Yo sé que siempre andas corriendo y que nos regalas estos minutos, pero era importante que supieran cuál es la finalidad de este taller, cómo se van a estar trabajando estas dos sesiones. Y bueno, pues para todos los que aún están interesados, que no se han inscrito, todavía tienen oportunidad de inscribirse. Recuerden que la sesión del día de mañana es de 18 a 21 horas, es 100% virtual. Y la sesión del sábado pueden tomarla ya sea de manera virtual o acudir de manera presencial. Vamos a estarla desarrollando en la sede INDECAP de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Y bueno, pues ahí está toda la información en este taller de ofrecimiento de medios de prueba y admisión. ¿Sale? Entonces, pues mi querida Carla, será un gusto mañana arrancar con este taller y ya Ah, estar preparando nuestro seminario de cada fin de año. claro que sí, Cris, encantados. Nos vemos mañana virtual y el día sábado presencial con INDECAC. Por ahí los esperamos y va a ser un gusto estar de nueva cuenta por allá. Muchísimas gracias. Gracias a Sí. todos los que nos siguieron en redes y todos los que se conectaron ahí. Les hemos dejado la información para que puedan acompañarnos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Descansen. Buenas noches, Cris. Saludos. Nos vemos por allá mañana. Bueno, mañana virtual y el sábado por Y el allá. sábado te veo por acá. ¿Sí? Cuídate mucho. Buenas noches. Gracias a todos.